El tema de hoy es cómo salimos de esta, y yo le agregaría cómo rayos salimos de esta crisis política, en la medida en que se van conociendo delación tras delación de Bruno Pacheco, que se entregó el fin de semana a la justicia. La situación alrededor del presidente Castillo se vuelve cada vez más insostenible e ilegítima. Ilegítima en la medida en que, por ejemplo, hace un momento, en octavo mandamiento, el congresista Héctor Acuña prefería ir a comer un tamal y un pan con chicharrón en vez de escuchar al presidente. No le motivaba escuchar el mensaje del presidente. Dicho esto, la pregunta de hoy, como siempre queremos contar con su participación, es la siguiente. ¿Cree que el presidente Castillo anuncie medidas sorpresivas durante su discurso de mañana? Vamos a ver, ¿no? Están con nosotros Juan de la Puente, que es politólogo y director del portal pataamarilla.com, y Omar Aguapara, que es director de Ciencias Políticas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Juan, Omar, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos. Ya está Gonzalo con nosotros. Para adelante, Gonzalo. Bienvenido. Vamos. Eso. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Gonzalo? Ya hice la presentación del programa, no hay mayor problema. Pensé que iba a haber enlace, por eso me demoré un poquito, pero estaba cerca. Todo bien, todo Buenas bien. noches, Omar. Buenas noches, Juan. Bueno, ya hicimos la presentación del tema. Hoy hablamos de cómo salir de esta crisis. Y no sé, ¿qué piensas, Omar? ¿Cómo salir de esta crisis? Está la propuesta de la coalición ciudadana, que Juan decía muy bien que la palabra coalición le da cierta fuerza, digamos, una cierta institucionalidad, porque además son 120 instituciones las que están aquí metidas. ¿Esta es una vía, una salida? Es una buena señal, ¿no? Es una señal de que la sociedad civil puede estar sumada, está comprometida, está pendiente de lo que está pasando con la política, pero en términos inmediatos ya sabemos que mucho va a depender de lo que pase dentro del Parlamento y no necesariamente por fuera de él. Y toda la atención va a estar puesta en lo que pase mañana, obviamente con el mensaje presidencial, pero también con cuáles serán las reacciones y las primeras acciones que tome la nueva mesa directiva y cómo responderá el Congreso frente a esta ya avalancha de denuncias y testimonios que vienen saliendo de Bruno Pacheco, ya se asoma Juan Silva y de los nuevos colaboradores eficaces. El problema es que hasta ahora han caído un poco en saco roto. No es el primer colaborador eficaz o aspirante a colaborador eficaz que se pronuncia. Ya vemos Karelim, Samir, Bruno Pacheco, y no vemos un cambio realmente dentro del Parlamento, ¿no? Y eso creo que es una señal de alarma, creo. ¿Qué piensas tú, Juan? Bueno, la propuesta de la coalición ciudadana me parece muy interesante. Creo que es el primer pronunciamiento macizo que viene desde la sociedad hacia el Congreso y hacia en general las instituciones del Estado. En ese sentido me parece que es un hito. Segundo, porque creo que la composición política, programática de los sectores que firman no pueden ser considerados pues como parte del staff ultraderechista de este país. Al contrario, son instituciones que profesan programas y adhesiones que podrían ubicarse en el centro del país. Y coincido con Omar en el sentido pues que esto es un elemento de una crisis un poco más compleja, yo diría que una crisis muy larga. Mi impresión es que es probable que estemos entrando a una fase de la crisis que podría prolongarse entre 6 u 8 años. Eso no significa que no se tengan que tomar decisiones las que tenga que tomarse. Lo que quiero decir es que esta es una crisis larga, ¿no? No nos asuste, que la gente va a pensar que va a durar 6 u 8 años el gobierno de Castillo. No, Estoy hablando de una teoría. Pero muy interesante lo que dices, porque el gobierno de Castillo y lo que sucede alrededor del Castillo y del entorno de Castillo es un elemento de una crisis mucho más compleja, ¿no? Sí. Y esa Pero idea antes de entrar en esa crisis, permíteme una pregunta que te quería hacer, porque sí. Tú sabes que creo que en el primero o segundo programa que hicimos, te invitamos, Juan, y te pregunté cuán terminal veías este gobierno, y me dio la impresión de que en ese momento no lo veías tan terminal. Entonces yo quería preguntarte ahora,
si ahora lo ves un poco más terminal, que parece ser, hoy día parece ser mucho más el consenso. Claro, quizás la palabra que define más esta etapa es que hay un proceso de descomposición, ¿no?, que no aparecía con claridad hace algunas semanas. Mi impresión es que la serie de acusaciones y evidencias y sobre todo las reacciones del gobierno y del presidente Castillo darían la impresión que carece, que no tiene recursos, que carece de recursos para moverse en un escenario mucho más complejo. Y las votaciones en el Congreso, las dos votaciones indican que podría ser que la oposición que quiere retirar a Castillo del poder podría estar cerca de los 87 votos, ¿no? Haremos un ratito ahí para volver a lo de los recursos, porque quiero preguntarle a Omar qué tan terminal ve él la crisis del gobierno de Castillo, no esta de 6, 8 años, que creo que debemos entrar también a eso después. El fin de una era. Pero en lo específico, en lo de ahora, no sé, porque esto ya lo hemos visto antes. Ha habido pronunciamientos de organizaciones de la sociedad civil, de los medios de prensa. Hubo ya un primero, hemos repetido la palabra insostenible ya no sé cuánto tiempo en los últimos meses. Creo que sí se están acelerando un poco los tiempos, pero sí me preocupa que en medio de todo esto, lo que, por ejemplo, Juan mencionaba las votaciones en el Congreso, la votación de ayer ha sido tal cual las votaciones, cómo se están distribuyendo los votos últimamente. Una mesa directiva de oposición que lo que ha sacado es 65 votos. Y sigue estando, lo ha dicho Martín Hidalgo en más de una ocasión, se siguen faltando 14, 15, 16 votos para llegar a esos 87. De los cuales 12 serían niños, según Pacheco. Porque en eso sí han sido muy eficaces, en construir esta base de apoyo dentro del Congreso. Sabemos exactamente cómo, todo hace indicar que de una manera no muy santa, pero que permanece incólume, ¿no? No se ve... Entonces, ¿estamos llegando al consenso de que esto todavía tiene para rato? Porque me parece que es contraintuitivo. A ver, con una precisión. Yo creo que poder también es percepción de poder. Y hoy día hay la percepción de que Castillo tiene mucho poder, más poder, que para ponerte una fecha, el día que te invitamos hace 3 meses. La política peruana no se mueve a través de ciclos, sino de microciclos políticos. Y este microciclo que empezó con la caída, detención, entrega del señor Bruno Pacheco es muy claro respecto a la falta de capacidades del gobierno para poder responder a estas acusaciones, al punto que las declaraciones políticas del gobierno no lo están haciendo los ministros, sino el abogado del presidente. Eso ya es un síntoma muy claro respecto de lo que estamos diciendo. Y segundo, porque creo que este microciclo va a ser o respaldado con lo que diga o no diga mañana el presidente Castillo, y con las primeras decisiones que tome la mesa directiva. En la moción de vacancia, la segunda moción de vacancia que se votó, le faltaron 19 votos para los 87. Tengo la impresión que en la medida en que se corroboren estas acusaciones, porque también había que señalar que las acusaciones de la señora Karen López y las acusaciones del señor Villaverde no se han corroborado. No siempre han coincidido y todavía están por... Claro, entonces en el Perú tenemos esta idea de que vienen las acusaciones, salen en los periódicos, en los medios, muy bonito todo, pero vamos a entrar a la etapa de la verificación, ¿no? Pero ahí hay que distinguir, estoy totalmente de acuerdo contigo, en lo penal de lo político. Es decir, yo sé que también están vinculados, pero no es exactamente lo mismo. O sea, en lo penal, yo soy el primero porque soy garantista en decir que tienes que tener una valla alta de prueba, etcétera, porque no puedes meter preso a nadie. Pero en lo político no aplica la presunción de inocencia siquiera. Muy buena la diferenciación que hace. Yo haría una diferenciación de 2 escenarios. Hay un escenario penal y hay un escenario constitucional, político-constitucional, que no siempre van de la mano. O sea, Vizcarra está vacado y está libre. Sí. Lo que pasa es que cuando los penalistas invaden el campo constitucional, ahí se producen problemas. ¿Qué es lo que está pasando? Porque podrían plantearse soluciones que podrían ser viables, no digo que lo sean en el terreno penal, pero no necesariamente en el terreno constitucional. Es lo que está pasando con Benji Espinosa, etcétera. Hay varios otros penalistas, ¿no? O sea, que están interpretando la Constitución desde el derecho penal, me parece. Ya, sí. ¿Y qué hacemos con el Congreso? ¿No? Porque, digamos, la crisis se gesta a partir de estas delaciones, de la incapacidad, ¿no? De, ¿cómo le dijo Cleaver, ¿no? ¿Cómo le dijo ahora el presidente a Kimberly?
Klimber, ¿no? Digamos, de esta cosa medio errática, ahorita fue, ¿no? sí, Klimber, desde eso hasta serias acusaciones penales, de acuerdo, pero el Congreso no ha estado a la altura, el Congreso no está a la altura. Entonces, ¿qué hacemos con el Congreso para ti, Omar? Es una buena pregunta, porque no ha cambiado mucho, pero yendo al Congreso y yendo a ver cómo esto se puede decantar también, hay un punto clave también. Pensamos siempre en el paralelo con Vizcarra, ¿no? Vizcarra cae por una portada, básicamente por un testimonio de un aspirante a un colaborador eficaz, y eso fue suficiente porque el señor no tenía ni un congresista que lo defendiera. Ahora hay un grupo importante de congresistas que pueden defender a Castillo en el Congreso. ¿Cómo cae Merino? Merino cae con las marchas, pero lo abandonan a Merino, ¿no? Le renuncian los ministros. Lo que estamos viendo también ahora es que el Ejecutivo está bastante sólido, o por lo menos transmite esa idea de solidez. Tiene una serie de escuderos, desde Alejandro Salas hasta Félix Chero, o propio Aníbal Torres, que está más callado, que más bien parece que Benji Espinosa es el portavoz del gobierno. Pero, parece un ministro, ¿no? Claro, ejerce las funciones del presidente del Consejo de Ministros, que es el ministro parece su abogado penalista. Sí. Así es. Y nos preguntamos y nos llamamos la atención por cómo no hay una renuncia dentro del gabinete, por ejemplo, ¿no? Y hay un bloque sólido y el Congreso puede mirar hacia allá, hacia el Ejecutivo y decir, bueno, que primero renuncien. ¿Por qué no se ha ido Graham? ¿Por qué no se ha ido Landa? ¿Por qué no se ha ido Herrera, ¿no? Herrera? ¿Por qué no se han ido? ¿Por qué no han abandonado a Castillo y no tienen temor a verse involucrados en la caída de un gobierno que se presume va a caer aparatosamente, ¿no? Y el Congreso mira y creo que también está viendo que todavía puede aguantar este gobierno y de repente pensarán que pueden sortear esta crisis, porque también caen ellos, ¿no? ¿Tú crees eso? Bueno, si nos atenemos a la idea de los microciclos, hemos tenido el microciclo de Kareli, que no funcionó, el microciclo de Villaverde, que no funcionó, y ahora tenemos el microciclo de Pacheco. Cuando no funcionó dices que no logró el objetivo de la vacancia Sí, per se. por tres razones. La primera es porque evidentemente hay un asunto de votos en el Congreso que pueden ser por razones de conciencia o por razones de prebenda. Segundo, porque la sociedad no se moviliza en relación a lo que dicen los aspirantes a colaboradores eficaces. Y tercero, porque me parece que el liderazgo de la idea de sacar ahora a Castillo del poder hoy mismo tienen sectores, ¿no? Ese liderazgo está a cargo de sectores que también son cuestionados por la sociedad y eso mucho tiene que ver con el Congreso. Pero eso está cambiando justo por lo que decíamos al comienzo. La sociedad civil ya se está pronunciando de manera más... Sí. O sea, ya no es... Y además porque el Congreso tiene ahora, con la elección de la mesa directiva, una oportunidad de tener una visión más constitucional de la discusión. Es decir, si el Congreso, en vez de iniciar procesos vindicantes, iniciara un diálogo político en el país en relación a cómo salir colectivamente de la crisis, el resultado podría ser otro. Me pongo a pensar en el Congreso post-revelación del video de Curi Montesinos y después de la declaración de Fujimori de que iba a adelantarse las elecciones y él no iba a participar. Entonces nosotros tenemos un conjunto de expresiones que dentro y fuera del Congreso han dicho adelantemos elecciones. Keiko Fujimori ha dicho que está de acuerdo y ella no participaría. O sea, me parece que hay un juego que podría decir que el Congreso está en condiciones de liderar un debate serio sobre alternativa, que es distinto a lo que hizo hace semanas, ¿no? O sea, saquemos Ayer. a Castillo y punto. No, pero ahí es distinto de ayer. Así De es. verdad me llama la atención lo que dice Juan, porque ayer veíamos que Echaíz no se podía poner de acuerdo con Lady Camones, ¿no? O sea, era de loco. Ahí está pues la oposición que no está a la altura de las circunstancias, Claro, pero yo Cerrón contraataca. Hace unas horas en el Twitter dice, y cito, si la derecha logra sacar a Castillo por métodos judiciales o extrajudiciales, parlamentarios o no parlamentarios, legales o ilegales, se arma una convulsión social. No necesariamente para reponer a Castillo, acá viene la mejor parte, sino para refundar el país mediante una asamblea constituyente. Ya pues señor, siéntese. Todo lo ve asamblea constituyente este La hombre. izquierda en general, ¿no? Pero no es un momento constituyente. O sea, Pero hay no, una pues, diferencia. La izquierda más pensando, menos panfletaria, me parece que lo ve como un deber ser, o sea, como una aspiración política, como una... Le estoy dando recontra el beneficio de la duda, ¿no? O sea, como es lo que creemos que es la salida. Cerrón parece a veces que fuera delusional, o sea, que de verdad cree que la gente quiere irse ahorita a una constituyente por él para beneficiar su proyecto político. Probablemente la Asamblea Constituyente sería una
produciría una constitución cero izquierdista, ultraconservadora. ¿Qué opina? Te veo con cara de escepticismo. No, Está bien, me gusta ese momento en el que Juan, ¿no? me parece bien identificar a las izquierdas, porque esta crisis si no fuera en mi país, yo estaría muy encantado de una crisis para estudiar tanto, porque en esta crisis han aparecido sectores radicales de derecha y de izquierda que hacen que el universo de la derecha y de los liberalismos puedan llegar hasta un conservadurismo total y en el caso de los socialismos a un conservadurismo izquierdista. Y lo más interesante, que son capaces de pactar. O sea, en un país donde no hay diálogo político para salir de la crisis, no obstante se ha producido un pacto de la ultraderecha con la ultraizquierda en el Parlamento. Y entonces, claro, Y no pactan los que están más cerca. claro, entonces es curioso, Claro. pero yo diría que eso es parte de la crisis del Parlamento, porque si en el Parlamento no es posible organizar un debate sobre la solución de la crisis, pero pactan los radicales, bueno, han sido derrotados, pero pactan los radicales, eso es increíble. Porque así como podemos criticar lo que dice Cerrón, pero también es cierto que una parlamentaria dijo que las masas, el pueblo reclama casi con llanto que Echaíz sea presidente del Congreso. Y la señora tuvo 18 votos en la primera vuelta. Entonces, hay una especie de desfase, depende cómo miramos la política. Aquí lo dije el otro día, lo reitero, la encuesta de IEP de abril dice que al 57% le afecta más la economía, y solo al 20% le afecta más la política. Entonces, depende en qué plano tú miras la política. Si miras desde las instituciones, claro, acá no hay salida, nada. Pero si uno mira la cosa desde la vida cotidiana, el primer deber que le exigimos a quienes nos representan es que dialoguen, y no están dialogando, no hay diálogo político en el país. Pero esa encuesta para mí demuestra lo que creo que está detrás del escepticismo de Jaime, ¿no? O sea, la gente no está pensando pues, en asambleas constituyentes ni en una constitución, sino en cómo sobrevive este momento difícil, ¿no? Y probablemente no diferencie mucho, no es que no sepa, Pero sino si llega a haber constituyente, yo creo que sería ultraconservadora la conformación, a menos que la hagan pues consocional, ¿no? Por Corporativa. cuotas. como Corporativista. las constituyentes fascistas. Bueno, tú lo has dicho, no yo. Corporativista, digamos, para hacerlo menos dramático. Y creo que tendrías una constitución ultra conservadora, ¿no? O sea, pero en fin, vayamos a los recursos. Tú dices que no tiene muchos recursos. No lo has dicho así, pero me da la impresión, Omar, que tú crees que tiene más recursos, porque dices, maneja sus niños y ¿no? Y tiene sus ministros blindadores, ¿no? ¿Qué recursos va a desplegar mañana el presidente, creen? Porque hay esta especulación de que va a venir con un intento de patear el tablero, aunque sea puramente nominal, teatral. O hay otros que dicen, no, en verdad se va a achicar, no se sabe, pero ¿qué especulan ustedes? Yo veo dos opciones, ¿no? Una es hacerse loco, pretender que no pasó nada y empezar a hacer una lista de lavandería de cosas que ha hecho este año, y otra vez el típico aburrido discurso de 28. el típico aburrido anodino de 28 y promesas, ¿no? Un poco, sabemos que no en el Parlamento no actúa como ha estado actuando en los consejos de ministros descentralizados, donde sí hay una actuación mucho más fervorosa. Lo comentaban ayer en el programa con Albert Rodríguez y Alonso Cueto. Y la otra opción es la opción tipo Vizcarra, ¿no? Que es decir, salir al ataque y decir, bueno, ¿quieren irse? Vámonos todos. Y va a ser como un bluff, yo creo, sería como un bluff, porque apostaría a que el Congreso lo tome como que un poco de sorpresa. Y sabemos que el Congreso no quiere irse. Ajá, Entonces es, bueno, vámonos, que es un poco la táctica Vizcarra, ¿no? Sí. Si quieren ir, vámonos. Jaime, creo que me hemos vaya? leído la pregunta, ¿no? ¿O sí? Ya la leímos, sí. Perdón. Sí, Antes de que sí, llegara. sí. Yo, mi hijo está conmigo esta semana, está de vacaciones. Y suelo compartir con él, digamos, ¿no? Cosas que han ocurrido en el pasado para que, ¿no? Le gusta la política. Eso me llena de mucho orgullo. Entonces, ayer, regresando del canal a mi casa, me acordé así como un flashback, el discurso de García del 90. ¿Te acuerdas? Entrando García, ¿no? A trompicones, Lo recordó empujones. Lourdes Flores hoy con Mario. Ah, mira, qué coincidencia. Entonces, mira, no lo había escuchado, porque esto fue anoche. Entonces, y lo puse, o sea, puse el video, de paso que, ¿no? Lo veía con mi hijo y me decía, qué barbaridad. Me sabe algo así mañana.
no igual, ¿no? Recordemos, para quienes no lo recuerdan, García quería dar su mensaje de despedida, entregar la banda, y la oposición de ese momento a García, que era el Fredemo, todo el rato así, ¿no? Todo el rato así, ¿no? Y no lo dejaban hablar, habían presidentes extranjeros. ¿Algo así se imaginan ustedes el día de mañana? ¿O va a ser un mensaje normal, como cualquier 28? El problema es que el presidente amenazó con sorpresas hace 2 o 3 semanas. Las sorpresas han llegado. Y entonces, para que sea un discurso que responda a las sorpresas que ya las tenemos, tendría que ser un discurso que tenga un hito relevante. Y un hito relevante, no se me ocurre otro que sea el de plantear el adelanto electoral, porque alguna otra cuestión no creo que sea muy relevante. Incluso hasta decir voy a cambiar de gabinete. Pero aún así me parece que, le doy la razón a Omar en el sentido que no tiene recursos políticos, pero el presidente está ahí. Entonces yo me hago varias preguntas sobre eso. Primero, la primera es, ¿por qué no cae? Es cierto, no hay votos, pero es que no hay una metástasis. Segundo, ¿por qué esta crisis dura tanto? Tercero, quizás, ¿por qué los actores son débiles? Y la respuesta que me motiva de hace algún tiempo es de que el sistema es fuerte. Este sistema que nosotros queremos creer que es débil, termina siendo fuerza. Probablemente no esté basado en las instituciones, ¿no? Y en los liderazgos, quizás está basado más en la gente, en un mercado con fuerte componente informal, pero la gente, vuelvo a la encuesta del 57 versus 20, vuelvo a la idea de que la gente no encuentra salidas constitucionales porque no le interesa, pero está resolviendo sus asuntos cotidianos en la comunidad y en la familia, la pospandemia, la educación y el trabajo, sin necesidad de las instituciones. Y yo sospecho que abajo, identificando a la gente quién es el Congreso y quién es el presidente, probablemente les parezca que los dos son iguales. Y por eso es que piden que se vayan todos y que haya elecciones adelantadas. Lo que quiero decir es que en eso radica la idea de una crisis larga. Entonces, cuando digo que puede demorar entre 6 u 8 años, no estoy diciendo que nos autoflagelemos, sino al contrario, me estoy preguntando por qué dura tanto, y las respuestas podrían estar en eso, ¿no? O sea, que hay algo que hace que esta crisis dure tanto. Nuestro público es un poco escéptico, ¿no? Le preguntamos si cree que van a haber medidas sorpresivas y solo 122 dicen que sí, 402 dicen que no. O sea, como que ya nadie le tiene fe a No te digo que Héctor Acuña, que estuvo acá hace un rato en Octavo Mandamiento, dijo, no, yo tengo un desayuno con unos congresistas. Digo, pero es el discurso. No, ya no. ¿Para qué? O sea, desganado, así. Prefería irse a la vuelta del Congreso a comer un tamal. Pero yo sospecho también que si a la gente le pregunta si quieren escuchar al congresista Acuña, la gente también dice que prefiere comerse un tamal que escuchar. O sea, este es un asunto también... Es que es el desprestigio de la clase política. Claro, es un asunto de la representación, solo que la razón de este empate de fuerzas tiene que ver con la debilidad de los actores. Sí. La debilidad y el desprestigio, ¿no? Sí, no son lo mismo. Ambas cosas, pero digamos, en la lógica de una crisis tan profunda, el hecho de que un actor no pueda imponerse sobre otro o sobre los otros me parece muy importante, porque si es que no hay capacidad de vencer, es evidentemente que esto te da para que la crisis sea larga. Por eso yo insisto en el asunto del diálogo político, que es lo que hoy día no hay en el país. Se me acaba de ocurrir una cosa, ¿no? Que es que ¿cómo vamos a hacer para recuperar la gravedad del cargo, ¿no? de la presidencia de la República? O sea, qué desgaste, ¿no? Ahí es donde me parece que yo encuentro responsabilidades desde Vizcarra y el presidente Castillo, porque han desmontado el carácter simbólico operativo de una institución tan importante, porque el cargo más importante de esta república es la presidencia. Y esta debilidad nos va a costar con las próximas presidencias, ¿eh? Porque si a este presidente le abren procesos, se interpreta de la manera como se está interpretando el artículo 117, es probable que los próximos 5 presidentes del Perú vayan a ser presidentes muy inestables y muy frágiles. No quisiera eso. Y para hacer cambios, para hacer reformas en un país como el nuestro, necesitamos gobiernos y presidencias fuertes. Solo quería acotar que, para ser justos, es un fenómeno mundial, ¿no? También. O sea, Trump y Biden son presidentes sin ninguna gravedad, sin ninguna, ¿no? AMLO, el mismo Boris Johnson.
No, pero AMLO es otra cosa. AMLO es un presidente mucho más fuerte, se ha dado el lujo de hacer un referéndum revocatorio pero simbólico. No hablo de su capital político, hablo de... No, pero sí está empoderado. De la persona. ¿Tú has escuchado las mañanitas? Las ruedas de prensa que hace... Sí. América Latina tiene 3 presidencias fuertes, por constitución y por tradición, que son México, Costa Rica y Chile. El resto son presidencias muy deterioradas. Y de todas, la más deteriorada hoy día es la presidencia peruana. De todas maneras. Sin duda. No, pero digamos, no nos detengamos en AMLO, seguramente discrepamos ahí, pero hay mucho... Esto es algo que está pasando en el mundo. Las presidencias están como cayendo en manos de personajes... O sea, Trump era un presidente fuerte también, pero digo, no tenía gravedad, no tiene estatus presidencial. Y yo creo que a AMLO le pasa lo mismo, pero bueno, no hablemos de él, hablemos de Alberto Fernández, ¿no? Y Cristina. Cristina creo que tiene más gravedad. Sí. A mí me preocupa más Milei. Yo creo que puede hacerla. O sea, tiene propuestas. He estado el otro día, me detuve a leer y a ver a Milei, ¿no? Porque está tercero en las encuestas. Se agota. Está tercero en las encuestas. Pero Argentina es una sociedad más abierta, mucho más liberal, si es que nos atenemos al núcleo político y moral del Claro, él se vende como liberal, pues, ¿no? Y claro, entonces ese liberalismo yo creo que va a impedir un avance mayor del que tiene ahora, ¿no? Ahora, pero lanza, Bolsonaro ganó en Brasil. Pero lanza ideas, por ejemplo, ¿no? Lanza ideas, por ejemplo, tipo, voy a desaparecer el Banco Central. Sí, pero una vez que lo sacas un poco de esa zona y empieza a trastabillar un poco también. Yo lo veo lunático, ¿eh? O sea, yo creo que tiene ideas tan descabelladas que podría... Yo me lo imagino un emperador del siglo XXI. El problema de Milei no son tanto sus ideas, porque más bien yo creo que, más allá de que no estoy de acuerdo con el Banco Central, obviamente, tiene buenas ideas, algunas buenas ideas. Lo que pasa es que es un personaje circense, ¿por qué ir a Argentina? Y yo también creo que un poco lunático. Pero ¿por qué ir a Argentina? Acá tenemos una ultraderecha. Tenemos un congresista que ha competido por la presidencia del Congreso que dice que los sismos tienen que ver con el matrimonio homosexual, ¿no? Pero eso no es lo más paradójico. Lo más paradójico es que una Sigrid Bazán, que es progresista supuestamente, votó por él. Bueno, interesante. Yo he leído además su descargo. Ahora, mi impresión es que me quedo con la idea de que de una crisis larga habría que, ustedes nos han dicho, ¿no? ¿Qué salida hay en esta crisis, no? Pero bueno, tiene que ver, es anecdótico porque mencionamos personajes como Milei o muchos de estos que asoman en otros países, pero acá no hay ni siquiera una figura de reemplazo, no hay una figura que levante ese, así sea un payaso, así sea un demagogo, no tenemos nada parecido, creo, en el momento, ahora, que pueda de repente capitalizar en ese malestar. De repente es para bien, porque nos podría llevar hacia un despeñadero. Y es una preocupación, porque esto después de un momento así, tú dices hay mucha inestabilidad, pero yo creo que eventualmente se puede corregir y de repente hacia más bien un llamado a combatir lo que es lo más urgente para la ciudadanía y que puede venir acompañado de una mano dura, de cierto autoritarismo, que no sería la primera vez en nuestra historia, que no tiene que ser un militar. Puede ser simplemente alguien que se posicione en un Orbán, pero ya los un Trump retirados de la Marina, vía un comunicado, están pidiéndole a la gente. Ahora, ¿cuánta convocatoria tendrán? Ese es otro tema, pero me refiero, ya que mencionas a las instituciones armadas, los marinos en retiro piden no celebrar nada, que no haya nada, ni mensaje, ni nada por el estilo, ¿no? ¿Manifestaciones así ustedes creen que prendan el día de mañana? O sea, yo no sé por qué creo, a propósito de lo que les decía del raconto de García, no sé por qué creo que mañana pueden pasar cosas. No grave, pero me refiero a cosas inéditas, como... ¿O crees que va a ser un día seguro. así? Las convocatorias parecen ser similares a convocatorias pasadas. Podría ser aburrido, pero también podría ser distinto, ¿no? Mañana. O sea, es una fecha especial que es proclive a de repente algún tipo de... Yo tengo una especie de ansiedad anticipatoria, ¿no? de qué va a pasar mañana. Bueno, todo el mundo va a estar atento, pero no sé si todavía esté lista la chispa, o sea, como que esté listo para que prenda. O sea, algo, como ¿no? dice Jaime, no necesariamente algo violento, pero como cosas distintas. Algo, ¿no? claro. Que se volteen los congresistas, O sea, que vaya. Por ejemplo, ¿no? Hoy día yo caminaba por la calle, estaba acompañado y hablábamos de... ¿No se han dado cuenta que, digo, no? No es una fiesta patria común y corriente. O sea, caminaba yo y veíamos, ¿no? Pero la gente está trabajando.
Parece un día normal. 27 de julio antes ya estabas planeando irte de viaje o irte al campo, no sé, a divertirte. O la gente buscaba, no sé, pues ir al Parque de las Leyendas o hacer algo. No, la gente está Pero lo hemos comentado en en un su programa mundo, también, ¿no? ¿no? Hay un problema anímico en el Perú hoy día. Desánimo, apatía. Vinculado, no solo vinculado a la política, pero también vinculado a la política. No, pero también, digamos, desgastadísimos por Claro, la la pandemia. Pues, ¿no? pandemia, Se la han crisis muerto económica. 210.000 personas. No, y la crisis económica, Jaime. Y la crisis económica, genera evidentemente. ansiedad, angustia. Bueno, estamos en una pospandemia. Hemos tenido una gravísima crisis económica y hay un problema de empleo y salario en el Perú. Hay 122.000 huérfanos del COVID. 122.000 huérfanos. Solo por el COVID. Tenemos datos increíbles sobre esta pospandemia, el tema de asistencia en el colegio, de estudiantes al colegio. Cuando a mí me preguntan por mañana, yo siempre tengo la tendencia a optimistamente decir hay un mañana, pero también hay pasado mañana. Lo que quiero decir es que probablemente la idea de un desenlace rápido sea lo que convierte en ansiedad, en ansiedad una crisis. Y mi impresión es que con lo que pueda haber mañana, en el sentido de omisión o de acción, mi impresión es que la crisis va a continuar. Y que creo que el Congreso necesita organizar una relación con el Ejecutivo, y creo que el Ejecutivo necesita organizarse hacia adentro, incluso para las batallas más pequeñas. No descarto la posibilidad de que, anunciándolo o no, el presidente produzca un cambio de gabinete en las próximas semanas, Es que en los eso próximos sumaría. días, ¿no? Pero el rumor es que Senmache está organizando un gabinete más potable, ¿No sé? ¿no? De transición. Pero Senmache está yendo a Palacio, Sí. va casi diario. Por otro lado, la idea de que la gente no se está metiendo en la política es relevante porque todas las crisis que hemos tenido en el Perú republicano han tenido un componente de gente, con diversas formas de participación. Incluso en el siglo XIX era a través de guerras civiles y montoneras, en el siglo XX, en las primeras décadas, azonadas, o gente demandando la venida de un gobierno, de un presidente autoritario, dictatorial, etcétera, ¿no? El último episodio que hemos tenido gente en la calle ha sido el 5 de abril contra el toque de queda, ¿no? Y luego de eso no hemos tenido pues gente en la calle. Otra pregunta de esta crisis tiene que ver con la capacidad de movilización de la sociedad. Ya no estamos hablando de que si los políticos movilizan o no, movilizan muy poco. Estamos hablando de la capacidad de la sociedad de indignarse, de moverse, de relacionarse autónomamente. Y eso me parece a mí bien interesante. Pero hay de repente una digresión, ¿no? O una distinción. O sea, creo que la gente tiene capacidad no solo de movilizarse, sino de obligar a los políticos a hacer lo que a veces deben hacer. Claro, lo que pasa es que no parecen estar con ganas de indignarse. Claro. Creo que hay una diferencia entre indignarse. Una pregunta cínica es, nosotros queremos yo quiero que se resuelva la crisis. Yo no sé si la gente, la sociedad en su conjunto quiere que se resuelva la crisis del modo y la manera como una parte de la élite peruana quiere resolverla. Es decir, solo con que se vaya Castillo. La gente quiere que se vayan todos, que haya un adelanto electoral. Entonces, esa disfunción entre el discurso parlamentario mayoritario, que se vaya Castillo, pero yo me quedo, probablemente es lo que motiva que la gente no se vaya a las calles para encontrar una salida inmediata a esto. Ustedes que son muy cultos políticos, de ciencia política, lo que dices me hace recordar a Hirschman, ¿no? La idea de voz y salida, pero la voz, sobre todo la voz, es lealtad a la democracia, ¿no? Entonces, esta falta de voz es también una especie de apatía, es un poco desleal, ¿no? Sí. O muy duro, ¿te parece lo que estoy diciendo? Es que todo esto es duro, ¿no? Porque... inédito. Sí. Las universidades de América Latina deberían mandar a sus estudiantes un año, este próximo año, hasta el próximo 28 de julio al Perú, ¿no? Las universidades podrían becar estudiantes del extranjero por la cantidad de cosas inéditas que yo estoy seguro que va a innovar la teoría política de América Latina.
Bueno, es una sociedad desmovilizada, pero tampoco hay que olvidar que salvo salvo episodios muy espontáneos también, que es otro factor, que las movilizaciones que han tenido cierto éxito también han sido de izquierda normalmente, ¿no? Han sido colectivos antifujimoristas, por ejemplo, o han sido organizaciones que hoy día no están... Porque una marcha, una movilización necesita organización, necesita capacidad. Cuando hemos tenido, salvo episodios muy puntuales, el caso del 5 de abril o el caso de noviembre del 2020. Pero aparte de eso, yo me acuerdo cuando Chávarri quiso sacar a los fiscales, salieron 2.000 personas a las calles y Eso se digo acabó. yo. 2.000 personas creo que eran, no Es era que mucho más. El otro día, ayer, Anaí Durán me lo terminó como confesando, porque le hice exactamente el mismo ejemplo y le dije, esto es peor porque no es la institución del Ministerio Público, es la institución de la Presidencia de la República, usada casi en el mismo sentido. Chávarri deslacrando, sacando pruebas, Castillo utilizando la institucionalidad, obstruyendo, encubriendo, es lo mismo. Pero Anaí me dijo, muy sincera además, es que esa marcha fue contra los intereses ocultos, perversos, y lo suscribo, de Keiko Fujimori. Entonces, claro, Por eso te digo. si no está Keiko, así es. si no está Keiko, no, pues no, Ahora, no es ¿qué- una marcha. ¿Qué es lo que ¿no? moviliza en el Perú? Movilizan las ideas, pero también movilizan los liderazgos. Por Y lo los menos antiliderazgos. Eso, sí, los por lo menos hasta liderazgos. los años 60 nosotros teníamos maestros universitarios que fueron a la política. Y luego hemos tenido una generación de políticos, sean o no maestros universitarios, pero políticos de partidos y de canteras. Y después hemos tenido, o tenemos ahora, que son políticos empresarios. O sea, es decir, el grueso de los animales políticos hoy día en el Perú, salvo 2 o 3, ¿no? Son personas con dinero que luego han pasado a hacer política. Hay partidos donde no hay expulsados, sino despedidos, ¿no? Entonces, no del mejor empresarial. claro, ¿no? y entonces esa distinción me parece interesante porque el liderazgo de personas con ideas que tiene una ideología y que aunque no lo tuviera de manera coherente, tiene un mensaje, moviliza más que aquel que tiene intereses muy específicos, mucho más materiales. Por eso la propuesta de Keiko me parece interesante. Estoy de acuerdo con el adelanto electoral, dice ella, y yo no voy a participar. No sé si, por ejemplo, se hará de eco eso el señor Acuña, el señor López Aliaga, y digo porque la idea... sugiriendo que el fujimorismo ha madurado. No, lo que estoy diciendo es que la idea que en el fondo está teniendo Keiko Fujimori es que si hay elecciones, quiero construir una coalición de derechas y entiendo que yo no soy la líder y que haya otro. Que a eso hay que sumarle el fujimorismo, en boca, si no me equivoco, de Nano Guerra García, diciéndole a Echaíz, oye, te damos nuestro lugar, Sí. pero no dividas. Por eso te digo. No, bueno, a está Fujimori madurando. no le ha ido mal en este Ah. negocio, ¿no? Porque la presidenta del Congreso fue fujimorista hace 2 años y medio, ¿no? De acuerdo, pero- y pero la igual hay un vicepresidenta del gesto- Congreso, Moyano, es fujimorista. Hay un gesto que Keiko en los últimos 5 años no era capaz de hacer. Mi pregunta es, ¿Qué ¿qué cosa? líderes? Ofrecer, primero no voy a No voy a postular, y postular. segundo te doy, para que no se divida la oposición, te doy mi lugar En la segunda. a Echaíz. Mi pregunta es, ¿cuáles de los 15 líderes que participaron, o 16 de las elecciones del año pasado, son capaces hoy de decir, quiero elecciones adelantadas y yo no participaré? Pero ¿qué Ya, líderes habla- son esos también? ¿A quién representan? Sí, pero digamos, representaron una opción que tuvo entre el 0,5%, 3, 4, 5, o sea, tuvieron un arrastre de votos. Pero es pasajero, ¿no? Ese es otro de los dramas. Los candidatos que vimos en esta elección no van a existir en la siguiente elección. Porque no llegan, no sobreviven en el tiempo, ¿no? Salvo contadas excepciones. Algunos sí, Algunos, Acuña algunos. ha sido candidato 3 veces, Keiko Fujimori me parece tantos. Hay algunos ¿no? líderes, sí, pero que no salen tampoco, tienen ese lugar, pero no sé si puedan movilizar algo fuera. La idea de una crisis larga me hace a mí presumir la necesidad de un diálogo político más o menos sostenido. El hecho que los actores se sienten en la mesa y discutan asuntos de naturaleza constitucional, pero no necesariamente constitucional jurídica. Porque cuando en el Perú se habla de queremos una salida constitucional, solo se habla de lo que dice la Constitución y la jurisprudencia constitucional. Lo constitucional es en el principal sentido pacificador. Una salida constitucional es la que pacifique, ¿no? Que estabilice, ¿no? Por eso es que yo creo que el asunto no es solo de votos, que si se alcanzan o no los votos para vacar a Castillo, sino si es que se adopta una decisión que permita un nivel de estabilidad. Sí, pues. Pero el problema es lo que tú decías hace un momento, los liderazgos. Y tú también decías los antiliderazgos, claro. Pero no veo a alguien al frente. Es decir,
la capacidad de convocatoria de los líderes o los que aparecen en el escaparate político, partidos no existen, perdón. No existen partidos, son entidades que se arrejuntan intereses y los van defendiendo en el Congreso. O sea, hablemos claro, es una junta de interesados, según Susel, que alguna vez me lo dijo, billete de por medio, por lo bajo. No es la quincena lo que les importa a los congresistas, es la coima. El aguinaldo. El aguinaldo, la propina. Entonces, la verdad, perdón el desánimo, pero no veo liderazgos, no veo quién pueda Además, ejercer yo creo que el liderazgo, esa transición, esa salida. y el liderazgo tiene que prometer algo, ¿no? O sea, tiene que vender la ilusión visión, de un un proyecto. futuro, de una ilusión, pues, ¿no? Y en el Perú estamos hace años con presidentes que ganan porque es la negación de lo otro. La negación de Keiko un par de veces, la negación de Humala cuando ganó Alan García, la negación de Alan cuando ganó Toledo, ¿no? La negación de Keiko 3 veces ha sido en realidad. Las 3 veces Eso es lo que te digo, que no hay ningún líder, o sea, hablamos de Milei, de lo quien quieras, pero no hay nadie que O despierte sea, algo. lo que te prometen estos presidentes, lo que han prometido estos presidentes, Es que no ven el otro. incluso algunos por los que yo he votado, es claro, que no todo permitir que el malo se haga del poder. Pero ninguno, la verdad es que despertado ha nada. vendido. Pensaría que tal vez Un poco Alan en el 2006, y de repente. Humala tal vez para algunas personas vendía una moderación, un regreso a una especie de socialdemocracia. Por eso creo que hay una enorme diferencia entre la capacidad de pactar que tienen los grupos radicales de izquierda y de derecha en el Parlamento y la falta de voluntad política de los sectores que no están ubicados ahí, pero que no pueden sentarse a plantear seriamente una salida de mediano y largo plazo a esta crisis. A mí me parece irresponsable que determinados sectores vendan la salida de Castillo como la solución hoy día de la crisis. Y tengo la impresión que si la salida de Castillo se produce en el contexto de una discusión legal y constitucional, no vamos a tener mayores dificultades. Por eso es que creo que con el ejemplo de la lista que constituyó el señor Cerrón y el señor Esdras Medina, ¿no? Quizás los sectores democráticos del Parlamento y fuera del Parlamento están en la obligación de plantear, ¿no?, un esquema, una modalidad de diálogo. Esta idea de que 120 instituciones que se autodenominan una coalición le propongan al país una salida, ojalá sea seguida de pronunciamientos de colegios profesionales, sindicatos, gremios empresariales y de ciudadanos para abonar el camino, porque podría ser que al final sea la sociedad que le imponga una salida. No olvidemos cómo Sagasti es elegido presidente. Es elegido presidente con 20.000, 30.000 personas en la calle, ¿no? Por eso siempre digo, es el único presidente en el mundo que fue elegido por sus enemigos. La sociedad le impuso a los políticos una salida racional. Quizás lo que hoy falta es ampliar el camino de la ruta que plantea esta coalición que hoy día se ha pronunciado. Ya, pero convengamos, me parece que está implícito en lo que has dicho, en que la salida de Castillo no es condición suficiente para superar la crisis. ¿Pero no te parece que es una condición necesaria a estas alturas? A mí me parece que la discusión que se plantee, mi prioridad es la salida de Castillo y por lo tanto yo entiendo que se queda el Parlamento, es un cóctel muy peligroso en el Perú. No, de acuerdo. sí. Yo también pienso eso. Ahora, también hablando de la crisis, o sea, creo que estamos todavía en una fase terminal de un periodo previo, donde todavía hay actores de ese periodo previo que están, pero hay un proceso de renovación donde eventualmente hemos visto caer una serie de actores que dominaron la política los últimos 20 años, Humala, García, un poco Keiko y Toledo, y un vacío donde se coló un poco el profesor, ¿no? Un poco ante la ausencia, es un campo vacío donde emergió la única posibilidad en ese momento que parecía viable para el 12-13% de los votantes. Pero siento que también, volviendo a lo que tú dices, tú llamas a un diálogo, a una especie de coalición, de consenso, pero yo no veo actores. Yo no veo actores que estén dispuestos a sumar eso. Y creo que ahorita estamos en un momento de la política donde no termina de morir algo, ¿no? Creo que es una expresión gramsciana. Gramsciano total. No está terminando de morir algo y todavía hay algo que empieza, que va a salir, no sé qué va a salir de esto, pero todavía no se termina de resolver.
eso, ¿no? Estamos todavía como que en un paso de donde todavía hay cadáveres presentes un poco en la política y no termina, no habemos, no hay nada que esté reemplazando esta crisis. Además termina. es, ya yo diría, delicioso, ¿no? De presenciar o ver cómo los extremos, las ultras, derechas, izquierdas, atacan cualquier propuesta de adelanto de elecciones con el San Benito de caviares, ¿no? Presenta tal propuesta, Sagasti, caviar. Pero no todo. Presenta la propuesta, le sacaron, no, han sido morados, están de licencia. De ahí sale a la coalición, transparencia, caviar. Pero quisiera ser un poco justo, porque ellos escucharon ese plan a Cueto, por ejemplo, ¿no? A Montoya, me parece. Y varios de ellos. Pero la muy odiada Mari Carmen Alba en un momento estuvo, por lo menos de la boca para afuera, dispuesta a la... Tú lo has dicho bien, elecciones. de la boca para afuera. Pero bueno, digamos, por lo menos creámosle, ¿no? Démosle Ya, pero es beneficio. una, pues, a lo que rarísimo. voy es que tú ves el ataque del ejército de trolls y ves el discurso de los extremos, mira Cerrón pactando con López Aliaga, por lo bajo, pero para afuera se insultan. Los extremos no quieren el adelanto de elecciones, los extremos quieren quedarse a toda costa. Y cada Pareciera. quien sacará su... Yo creo ¿no? que todos los congresistas quieren quedarse. No, Y no pero sé si está por la Susel quincena, Paredes, por el- está Flor Pablo, están otros que no se quieren... el año 2000 todos los congresistas quisieron Exacto. quedarse, pero la sucesión de acontecimientos Claro. fue mucho más fuerte. Tengo la impresión que estamos en el camino que los acontecimientos también se impongan a ese deseo. Pero ese paralelo es bueno, porque ese era un gobierno que parecía que no iba a terminar también. Pero, y creo y el paralelo es bueno además porque creo que no se dan cuenta en el Congreso que la mayoría es equivalente a la mayoría fujimorista, porque la mayoría, que supuestamente es opositora, está sosteniendo a Castillo, Ahora, exacto, como los sí. fujimoristas sostenían Pero- entonces, la razón por la que se van a terminar yendo es por no haber sacado a Castillo antes. Yo ya Estoy de acuerdo. identifico ahora que hay una oposición parlamentaria de derecha, extraparlamentaria, perdón, de derecha, que está de acuerdo con el acto electoral, solo que sus argumentos, sus requisitos son distintos. Porque estas propuestas que han circulado públicamente en estas últimas semanas, incluyendo la de hoy, dice adelanto electoral y reforma. En los sectores de la ultraderecha dicen, perfecto, adelanto electoral, reforma, bicameralidad, y le pone un añadido, reforma del sistema de elecciones para que haya otro jurado y haya otra OMPE para ir en otras condiciones al proceso. Pero otra, no, Lo quiero permíteme la decir- sutileza, es peor que otra OMPE y otra, es que nosotros podamos sacar al de la OMPE sacaron, y al ¿no? del Perfecto. Lo al sacaron jurado del dictamen. si no nos gusta. Lo que quiero Lo cual decir, es- Imagínate, lo cual- pues, lo cual una es- arbitrariedad. Lo cual es peligrosísimo. No solo- Además, imagínate un Congreso con Cerrón dominando. pero ¿quién va a- no solo eso, porque además interrumpir el mandato de los entes electorales y sobre la base de una supuesta futura transparencia puede No, ser un Juan, remedio peor que la Es enfermedad. solamente la inquina, la bronca, la inmadurez, porque como con la comisión del fraude no lograron probar su dichoso fraude, que hasta ahora nadie lo ha probado, por lo tanto no existió, querían la Pero- vendetta de crear este articulado para sacar Lo han sacado, a pero lo Piero sacaron del Corbeto dictamen y a de Lo Salas sacaron. Arenas. Pero lo que quiero decir es que en la oposición de derecha extraparlamentaria ya hay una idea clara de que vamos al adelanto electoral, porque además hay un razonamiento muy interesante. Si es que solo de ese sector, si solo se va a Castillo y se queda este Parlamento, la cantidad de desaguisados que va a hacer este Congreso va a ser tal que en la próxima elección no se va a mover nuevamente el péndulo hacia un candidato contrario a la derecha que va a dominar el Parlamento. Entonces, No los está sobreestimando, me parece muy sofisticado ese razonamiento. Yo creo que también hay una parte que simplemente dice, nosotros no hemos hecho nada, ¿por qué me castigas a mí si este señor está creando es cabeza de una organización criminal? sí, también es cierto, pero para mí lo que... O sea, lo- hace mucho sentido lo que dice, pero no sé si son capaces de tanto cálculo. Yo creo que puedan ser o no capaces, pero tengo la sensación que la idea de que se vayan todos en relación hace un mes ha cabalgado Ha ganado Ha ganado terreno. fuerza. en la misma dimensión, probablemente más taciturna, pero en la misma dimensión que la descomposición del gobierno. Entonces, mucho depende qué dirá mañana el presidente. Pero si el presidente no lo dijera mañana, hay un pasado mañana. En eso radica mi optimismo frente a la naturaleza de la crisis. O sea, porque no todas las jugadas dependen de lo que diga el presidente o lo que haga el Parlamento. Me parece que el pronunciamiento de hoy de esta coalición abre un Pero escenario eso más también es grande. peligroso, porque yo creo que ahí se puede desbordar todo y nos vamos de los canales institucionales. ¿Y ahí quién controla eso? Sí, pero digamos, no se trata de lo que uno desea,
Mi impresión es que esta crisis no hace de que todas las salidas estén en manos del señor Castillo y del Parlamento. Me parece que acá tenemos un pronóstico mucho más abierto. Sí, Tenemos que hacer una pausa a esta hora. ¿Cómo va la pregunta? A ver, ¿cree que el presidente anuncie medidas sorpresivas durante el discurso de mañana o durante el discurso de mañana? 222 personas creen que sí, 712 personas creen que no. Regresamos. Estos enfoques cruzados por Canal N con Jaime Chincha y un servidor Gonzalo Segarra. Estamos conversando con Juan de la Puente y Omar Aguapara, los dos son politólogos, analistas políticos. Y antes de la pausa, Juan nos hablaba de que están surgiendo como... no usaste esa palabra, pero... ¿O sí la usaste? No. Oportunidades para algunos políticos, ¿no? En esta crisis, ¿no? Entonces a mí me recordó un poco este lugar común de toda crisis es también una oportunidad. La pregunta es ¿quién va a tomar esa oportunidad? ¿Qué crees, Omar? No sé, me preocupa que no haya alguien que pueda recoger esto, o quién, ¿no? ¿Quién pueda recogerlo, en verdad? Porque no hay nadie, lo que decía Juan hace un rato, no hay nadie que logre concentrar un poquito el poder. El presidente de la República es una posición venida menos, ¿no? No han logrado construir desde el poder, y en la oposición menos, y los sistemas, más bien los partidos que llegan al Congreso se debilitan, se devalúan, y no hay líderes ni dentro del Congreso ni fuera del Congreso que creo que puedan tomar la posta, ¿no? Y ahí es preocupante porque hay más incertidumbre. En alguna ocasión yo decía, bueno, esto se puede, hace unos meses, conversando con gente del extranjero, era que también había mucho temor de que cayera el gobierno antes de que hubiera muchas más revelaciones, ¿no? Porque decían, ¿y de ahí qué? ¿Cómo se soluciona esto? Entonces sí, va a haber un periodo de incertidumbre, y así como Pedro Castillo se encontró con la presidencia, es posible que alguien más también se encuentre con Bueno, yo no me gusta ser historicista, yo no creo que la historia se repite y estas cosas. Pero rima. Pero rima. Claro. No, pero pienso en Ecuador. A mí esta situación me recuerda mucho al Ecuador de inicios de los 2000, ¿no? Que caían los presidentes y caían no sé qué, Bucaram y Lucio Gutiérrez, que usted se ha mencionado, y Maguad. ¿Y cómo se resolvió eso cuando llegó el hombre fuerte que fue Correa, ¿no? Entonces, qué peligro, ¿no? Mire, en Ecuador, en Bolivia y en Venezuela, las sucesivas inestabilidades, ¿no?, provocaron la irrupción de caudillos que le dieron estabilidad por algunos años al sistema. En el caso peruano, Borricó decía hace varias décadas que el Perú es un país difícil de representar por lo fragmentado que es, Pero ¿no? es un país difícil de todo. Y entonces, claro, en la elección del año pasado, algunos candidatos reflejaron adecuadamente la polarización. Unos eran de derecha y otros eran de izquierda. Pero el país es más que esta polarización, hay una fragmentación múltiple. Y entonces personajes como Castillo, ¿no?, reflejaron algunas partes de esa fragmentación, que no necesariamente tiene un componente ideológico, ¿no? Y entonces ahora, ese 19% de Castillo era el voto provinciano, el voto contra el Estado, un poco de voto de izquierda, un poco de sectores informales. Entonces, un candidato que logre sumar esas identidades de la fragmentación podría encontrarse nuevamente con la presidencia y podría ser un candidato no necesariamente democrático. Lamentablemente. El resultado de la encuesta. ¿Cree que el presidente anuncie medidas sorpresivas durante el discurso de mañana? 234 personas creen que sí, 732 personas creen que no. ¿Cómo salimos de esta? Ha sido el tema de hoy. Estamos muy agradecidos a Omar Aguapara, director de Ciencias Políticas en la UPC, y a Juan de la Puente, politólogo y director de Pata María. Gracias a ambos. Ha sido un gusto tenerlos.